Mi novia me puso en pausa en su vida porque su ex estaba enfermo de cáncer, la dejé ir para siempre sin excusas. Nunca pensé que me tocaría contar algo así. Creí que esas historias solo pasaban en foros de internet, en videos de confesiones ajenas que uno escucha con una mezcla de morbo y compasión. Pero ahora soy yo quien está escribiendo con las manos temblando, intentando poner en orden una tormenta de emociones que me atraviesan desde hace días. Mi nombre no importa, tampoco quiero dar demasiados detalles personales. Solo diré que llevaba 5 años de matrimonio con una mujer a la que amé con todo lo que tenía. Para mí, ella era mi compañera, mi mejor amiga, la persona con quien quería envejecer. Construimos planes, hablamos de hijos, de viajes, de nuestra futura casa soñada. Si me hubieras preguntado hace un par de meses, te habría dicho con total seguridad que éramos felices. Pero todo se vino abajo una tarde cualquiera, sin previo aviso. Recuerdo que llegué temprano del trabajo porque una reunión se había cancelado. Decidí sorprenderla con una cena improvisada, compré vino, su postre favorito y hasta flores. En mi cabeza, estaba construyendo un momento especial, un detalle de esos que mantienen vivo el amor. Cuando entré a la casa, lo primero que noté fue su expresión. No era alegría ni sorpresa, sino incomodidad, como si mi llegada hubiera interrumpido algo que no debía ver. Las señales estaban allí, y yo me había negado a leerlas, cambios en su rutina, el teléfono siempre boca abajo, esas respuestas evasivas cuando le preguntaba cómo estaba. Yo quería creer que eran imaginaciones mías, que el estrés del trabajo o la costumbre podían estar jugando con mi percepción. Pero ese día, al ver su rostro pálido, lo supe, algo no estaba bien. No hizo falta mucho para que lo admitiera. Al verla tan nerviosa, le pregunté directamente. ¿Hay algo que me estás ocultando? Lo negó al principio, pero no era convincente. Yo la conozco demasiado bien. Bastó con insistir un poco, con mantenerle la mirada, para que sus lágrimas comenzaran a rodar. Fue entonces cuando lo confesó, había estado viéndose con otra persona. No recuerdo bien si me quedé callado un minuto o una hora. Solo sé que sentí un vacío en el estómago, como si alguien hubiera abierto un hueco dentro de mí. Ella intentó justificarse. Me dijo que había sido un error, que se había sentido confundida, que no significaba nada. Que lo suyo con esa persona había sido un escape, una especie de desahogo emocional porque, según ella, en nuestro matrimonio había cosas que no funcionaban. Pero para mí esas palabras fueron como un puñal. ¿Un escape? ¿Un desahogo? Yo siempre estuve allí, dispuesto a escuchar, a hablar, a mejorar lo que hiciera falta. Y aún así, ella eligió compartir su intimidad con alguien más en lugar de darme la oportunidad de arreglar las cosas. Mientras hablaba, vi cómo intentaba agarrar mi mano, buscando retenerme. Pero yo la retiré. En ese instante entendí algo que hasta ese día no había querido aceptar: no tolero las dudas, las medias tintas ni las segundas oportunidades cuando se trata de fidelidad. O se está conmigo con el corazón completo, o no se está. Le dije, con una calma que me sorprendió. No quiero escuchar excusas. Si llegaste al punto de traicionarnos, entonces ya no queda nada que salvar. Ella empezó a suplicar, a prometer que cambiaría, que lo dejaría todo atrás. Pero mi decisión ya estaba tomada. No podía imaginarme volviendo a besarla, a abrazarla, sabiendo que en algún momento había compartido esas mismas caricias con otro. El matrimonio para mí era un pacto sagrado, y ella lo había roto. Esa noche dormí en el sofá. No porque quisiera darle el beneficio de la duda, sino porque necesitaba pensar con la cabeza fría cómo sería el siguiente paso, la separación. Al mirarla desde lejos, llorando en la habitación, sentí algo curioso. No era odio ni rencor. Era una mezcla de decepción y liberación. Como si, en medio del dolor, hubiera entendido que merezco algo mejor, alguien que me elija sin vacilar, alguien que valore lo que entrego. Y así empezó todo. No sé qué vendrá después, pero lo que sí sé es que ese matrimonio ya terminó. Yo no estoy hecho para los quizás ni para las segundas oportunidades forzadas. Prefiero el vacío de la soledad antes que la cárcel de la duda. Ese fue el día en que mi vida cambió para siempre. El día en que entendí que a veces amar también significa saber soltar. Después de esa noche en el sofá, me levanté con la determinación de que no podía seguir sosteniendo algo que ya estaba roto. El amanecer entraba por la ventana con un resplandor tibio,
pero yo lo sentía helado, como si el día hubiera perdido sentido. Al abrir los ojos, tuve un instante de confusión. ¿Todo había sido un sueño? ¿Mi vida seguía intacta? Pero bastó escuchar el crujir de la puerta del dormitorio y ver a mi esposa asomarse con el rostro devastado para recordar que la pesadilla era real y que yo estaba despierto. Ella intentó hablarme. La misma letanía de promesas, lágrimas, disculpas y súplicas. Pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. No era orgullo ni capricho, era una convicción grabada en mi pecho: no tolero la traición, ni siquiera la duda. La confianza es como un cristal, y aunque intenten pegar los pedazos, siempre quedarán grietas. Le pedí que se sentara frente a mí. No fue una conversación larga, aunque sí definitiva. Mira, le dije con voz firme, no hay vuelta atrás. No quiero vivir con la incertidumbre de si volverás a fallar. No quiero compartir mi cama con alguien que ya decidió compartirla con otro. Nuestro matrimonio terminó. Vi cómo esas palabras la destrozaban. Pero también vi algo que me dejó claro que había tomado la decisión correcta. En su mirada no había sorpresa, como si en el fondo supiera que este era el final inevitable. Había cometido un error que no podía deshacer, y yo no estaba dispuesto a hacerme el ciego. Ese mismo día, empecé a poner en marcha el proceso de ruptura. Saqué mis cosas más personales del dormitorio y las guardé en cajas. No fue un gesto impulsivo, sino un acto consciente: marcar distancia. Ella me pidió tiempo para demostrar que podía cambiar, que aún había amor entre nosotros. Pero yo solo pensaba que el amor verdadero no necesita pruebas después de la traición. El amor verdadero se cuida desde el principio. Los siguientes días fueron un torbellino. Las familias se enteraron, los amigos empezaron a opinar, y todos parecían tener una receta mágica para salvar lo que ya estaba muerto. Perdónala, decían algunos. Piensa en lo que han construido, me aconsejaban otros. Pero nadie entiende realmente lo que significa dormir sabiendo que la persona a tu lado ya no te pertenece de la misma manera. Nadie entiende lo que es escuchar excusas que suenan a hueco mientras tu dignidad te grita que no te quedes. Recibí críticas también. Que era demasiado drástico, que debía darle otra oportunidad, que todos cometen errores. Pero, ¿qué clase de error es entregar tu lealtad a otro mientras tienes un compromiso conmigo? Para mí no era un tropiezo, era una elección. Ella eligió, y yo también. En medio del caos, encontré una extraña calma. Sí, dolía, mucho. Había noches en las que el silencio de la casa me pesaba, en las que quería gritar por la frustración de ver mis planes destruidos. Pero junto a ese dolor, había una certeza inquebrantable: estaba tomando el camino correcto. Prefería sufrir ahora que arrastrar la agonía de una relación envenenada por la desconfianza. Recuerdo especialmente un momento. Estaba sacando una maleta con ropa cuando ella se acercó, llorando, y me abrazó con fuerza, como si quisiera detener el tiempo. Me dijo que yo era el amor de su vida, que nadie la haría sentir como yo. Por un instante, sentí la tentación de creerle, de rendirme a la nostalgia de lo que fuimos. Pero entonces mi mente me mostró la imagen de su rostro aquella tarde en que la descubrí, la incomodidad en su expresión, la mentira inicial. Y esa imagen me devolvió la claridad: el amor no se mide en palabras, sino en actos. Ese fue el quiebre definitivo. Ese día dejé de luchar por lo que no merecía ser rescatado. Dejé de ser el hombre que tolera dudas y promesas vacías. Me convertí en alguien que entendió que a veces amar significa también respetarse a uno mismo, aunque eso implique soltar lo que más duele. Desde entonces, vivo con una frase en la mente: prefiero el dolor de la soledad a la esclavitud de la desconfianza. Y aunque el camino apenas comenzaba, sabía que cada paso hacia adelante me estaba alejando del abismo en el que ella me había empujado. Cuando finalmente la puerta se cerró tras mi última maleta, entendí que el verdadero peso del divorcio no estaba en las discusiones ni en los trámites, sino en el silencio que venía después. Ese silencio que se instala en tu vida como un huésped incómodo, recordándote que ya no hay nadie al otro lado de la cama, ni una voz que te pregunte cómo estuvo tu día, ni siquiera una taza de café compartida en la mañana. Los primeros días fueron extraños. Despertaba con la sensación de que debía enviarle un mensaje o contarle algo, solo para recordar al instante que ya no era mi confidente. La costumbre pesa más que el amor a veces, y romperla fue como arrancar una piel que ya no me pertenecía pero que aún me cubría. Me mudé a un pequeño departamento cerca del trabajo.
No era gran cosa, apenas un espacio con lo básico, pero para mí significaba libertad. Libertad de no fingir sonrisas, de no cargar con la sombra de la desconfianza, de empezar desde cero aunque fuera doloroso. Llené el lugar con mis cosas, pero aún así las paredes parecían frías, vacías. Era como si el eco me recordara constantemente que estaba solo. En esos días, mis amigos más cercanos jugaron un papel crucial. Algunos me invitaron a salir, a distraerme con cenas, partidos de fútbol o simplemente charlas largas con cerveza de por medio. Otros, en cambio, me aconsejaban con una paciencia que agradezco: no te precipites en buscar a alguien más, dedica este tiempo a ti mismo. Y tenían razón. Yo no quería parches emocionales, no quería llenar el hueco con algo improvisado. Lo que quería era reencontrarme conmigo, con esa versión mía que había quedado oculta detrás de la rutina de pareja. Pero no voy a mentir, hubo noches en las que me sentí devastado. Recuerdo una en particular. Volví tarde del trabajo, abrí una botella de vino y me quedé sentado frente a la ventana, viendo las luces de la ciudad. El silencio era tan abrumador que me puse a hablar solo, como si intentara convencerme de que había hecho lo correcto. Y lo había hecho. Lo sabía. Pero eso no evitaba que la soledad doliera. Comencé a escribir un diario. No con la intención de guardar recuerdos, sino como terapia. Cada noche, anotaba cómo me sentía, qué pensamientos me rondaban, qué miedos me acosaban. Y poco a poco me di cuenta de que, entre esas líneas, empezaba a redescubrir mi voz. Esa voz que había callado tantas veces para no discutir, para mantener la paz en un matrimonio que al final no supo sostenerse. El trabajo se volvió un refugio. Me concentraba tanto en mis proyectos que las horas pasaban volando. Mis colegas notaron que algo había cambiado en mí, algunos preguntaban con tacto, otros simplemente me ofrecían compañía sin necesidad de explicaciones. Esa red de apoyo, aunque no lo pareciera, me sostuvo en los días más oscuros. Mi familia, en cambio, fue más difícil de manejar. Mis padres, tradicionales hasta los huesos, insistían en que debía reconsiderar, en que los matrimonios pasan por crisis y que perdonar también es amar. Pero yo no podía permitir que sus ideales me arrastraran de nuevo al mismo círculo de dolor. Me mantuve firme, aunque cada conversación con ellos me dejara un sabor amargo. Era como luchar no solo contra mi propio duelo, sino contra las expectativas de quienes pensaban que un matrimonio debía sostenerse a toda costa, incluso a costa de la dignidad. Un día, mientras caminaba por la ciudad después del trabajo, me di cuenta de algo: por primera vez en mucho tiempo, mis pasos eran solo míos. No tenía que rendir cuentas, no tenía que ajustar mi vida a los deseos de alguien más. Sí, estaba solo, pero esa soledad empezaba a transformarse en un lienzo en blanco. En ese instante entendí que lo que yo había perdido no era un futuro, sino una ilusión. Una ilusión que yo mismo había alimentado pensando que el amor lo podía todo. La realidad era más dura: el amor necesita lealtad, respeto, voluntad. Sin eso, no es más que un espejismo. El dolor seguía ahí, no voy a negarlo. Pero junto a él, había algo nuevo: la certeza de que podía reconstruirme. De que esa traición, por más amarga que fuera, me había liberado de un destino en el que yo habría vivido atado a la duda. Esa noche escribí en mi diario una frase que aún resuena dentro de mí. La soledad no es un castigo, es el punto de partida para volver a encontrarme. Y así comenzó mi verdadera reconstrucción. Con el paso de las semanas, la herida seguía allí, latente, pero ya no sangraba con la misma intensidad. El dolor comenzaba a transformarse en otra cosa, en un motor. Me levantaba cada mañana con esa mezcla de vacío y de curiosidad, como si la vida me estuviera diciendo: ahora sí, empieza de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de aferrarme al pasado, decidí escuchar esa voz. La reconstrucción no fue un acto repentino, sino un proceso. Comenzó con pequeños gestos: ordenar el departamento, comprar plantas para darle vida al espacio, decorar las paredes con fotografías de viajes pasados y paisajes que me transmitieran calma. Quería que aquel lugar dejara de ser un refugio de emergencia y se convirtiera en mi hogar, en el reflejo de un hombre que estaba aprendiendo a caminar otra vez en solitario. El diario se convirtió en mi ritual nocturno. Pero ya no lo usaba solo para volcar la tristeza. Empecé a escribir metas: aprender un idioma, volver a correr,
leer más libros, incluso la idea de retomar la guitarra que había abandonado hacía años. Al principio eran solo palabras, pero poco a poco se transformaron en acciones. Recuerdo el primer día que salí a correr al parque. Llevaba meses sin hacerlo. El aire frío me golpeaba el rostro, las piernas se me cansaron enseguida, y mi respiración era un desastre. Pero cada paso era una declaración: sigo aquí, sigo vivo, sigo avanzando. Cuando terminé aquella primera vuelta, agotado y sudoroso, sentí una satisfacción que no se compara con nada. Era como si mi cuerpo y mi mente me estuvieran agradeciendo por sacarlos de la inercia. También retomé viejas amistades. Llamé a un par de amigos que había descuidado por la rutina matrimonial. Nos reunimos, compartimos risas, recordamos anécdotas de juventud. Me di cuenta de que, sin notarlo, me había encerrado tanto en mi rol de esposo que había perdido parte de mi identidad. Ahora, reencontrarme con esas personas era como recuperar fragmentos de mí mismo que habían quedado olvidados. No todo era fácil, claro. A veces la exesposa volvía a aparecer con mensajes. No eran ofensivos ni desesperados, más bien intentos de reconectar. ¿Cómo estás? Pensé en ti cuando pasé por aquel café que solíamos visitar. Leía esas palabras con un nudo en la garganta, pero no respondía. Había comprendido que abrirle otra vez la puerta sería retroceder, y yo ya había decidido avanzar. Cada vez que borraba uno de sus mensajes sin contestar, era un pequeño triunfo sobre la nostalgia. El trabajo también se transformó en una oportunidad de crecimiento. Me ofrecí para proyectos que antes rechazaba por falta de tiempo. Redescubrí la satisfacción de entregarme por completo a mis objetivos profesionales, no como una forma de huir del dolor, sino como una manera de construir algo nuevo para mí. Con el tiempo, empecé a disfrutar de la soledad. Ya no era ese eco incómodo de los primeros días, sino un espacio de libertad. Cocinar solo, escuchar música mientras limpiaba, leer hasta la madrugada sin que nadie me apurara. Eran detalles simples, pero significaban mucho. Era la confirmación de que no necesitaba a nadie más para sentirme completo. Un día, mientras caminaba por la ciudad con un café en mano, me sorprendí sonriendo sin motivo. No estaba pensando en ella, ni en la traición, ni en el pasado. Estaba simplemente disfrutando del momento, el sol, el bullicio, la sensación de estar presente. Y fue ahí cuando lo entendí: la reconstrucción no consistía en llenar el hueco que había dejado, sino en aceptar que ese hueco podía ser un espacio para nuevas experiencias, nuevas versiones de mí mismo. Esa noche, al escribir en mi diario, no hablé de dolor ni de soledad. Escribí una sola frase. Hoy me elegí a mí, y fue suficiente. Ese fue el verdadero comienzo de mi nueva vida. El tiempo, ese aliado silencioso, había hecho lo suyo. Ya no me despertaba con la punzada del recuerdo, ni el nombre de mi exesposa rondaba mi mente cada minuto. Sí, de vez en cuando aparecía la nostalgia, pero ahora era como un eco lejano, incapaz de dominarme. Me había acostumbrado a mi nueva vida, y lo que al principio fue un proceso de reconstrucción, ahora empezaba a convertirse en algo más, una apertura hacia lo desconocido. No lo planeé. No me levanté un día diciendo: es momento de conocer a alguien. Simplemente sucedió. Todo comenzó en una librería del centro a la que solía ir después del trabajo. Me refugiaba allí porque el olor a papel y café recién molido me daba una paz que pocos lugares me ofrecían. Aquella tarde, mientras revisaba un estante de novelas clásicas, una mujer se acercó buscando el mismo libro que yo tenía en la mano. Nos miramos, ambos sorprendidos, y de inmediato sonrió. Tenía esa clase de sonrisa que desarma, no por ser perfecta, sino porque parecía auténtica, natural. Bromeó sobre cómo el destino había querido que peleáramos por el mismo ejemplar. Al final, lo resolvimos riendo: ella se lo llevó, pero yo anoté el título para comprarlo en otra sucursal. Fue un intercambio breve, pero suficiente para que algo dentro de mí se moviera. Durante días pensé en aquel encuentro. No con obsesión, sino con curiosidad. ¿Sería posible volver a sentir interés por alguien? No se trataba de enamorarme ni de llenar un vacío, sino de redescubrir esa chispa que había apagado junto con mi matrimonio fallido. Volví a la librería varias veces, hasta que una tarde la encontré de nuevo. Esta vez fue ella quien me reconoció. Nos saludamos como viejos conocidos y terminamos conversando durante más de una hora entre estantes y tazas de café.
Hablamos de libros, de música, de viajes que queríamos hacer. Era extraño, casi irreal, sentirme tan cómodo con una persona que apenas conocía. Pero al mismo tiempo, fue refrescante, no había máscaras, no había un pasado que nos atara, solo la naturalidad del presente. No voy a mentir, tuve miedo. Miedo de abrir una puerta que todavía creía cerrada, miedo de repetir errores, de entregar confianza y que me la rompieran otra vez. Pero también entendí algo, no podía vivir con el corazón blindado para siempre. Si lo hacía, estaría condenado a sobrevivir, no a vivir. Decidí dar pequeños pasos. No fue una declaración ni un salto precipitado. Simplemente la invité a tomar un café fuera de la librería, y luego a caminar por el parque. Descubrí que reír con alguien nuevo era una forma de sanación que no esperaba. Cada conversación era ligera, sin las cargas de promesas incumplidas, sin el peso del pasado. Mientras tanto, seguía firme en mi proceso de crecimiento personal. Corría con más constancia, incluso me inscribí en una carrera de 10 kilómetros que me pareció un reto imposible meses atrás. En el trabajo, mis superiores empezaron a notar mi cambio de actitud, más energía, más ideas, más compromiso. Era como si la liberación de mi matrimonio roto hubiera despejado espacio para que floreciera una nueva versión de mí mismo. Y en medio de todo eso, ella, esa mujer de la librería, se convirtió en una presencia constante. No la veía como una salvadora ni como un reemplazo, sino como alguien que me recordaba que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, aunque no necesariamente con las mismas personas. Una noche, mientras caminábamos juntos, ella me preguntó por mi pasado. Dudé en responder, temiendo que la historia de mi divorcio proyectara sombras sobre lo que recién empezaba a construirse. Pero decidí ser honesto. Le conté mi historia, sin adornos ni victimismos, la traición, la ruptura, el proceso de reconstrucción. Ella me escuchó en silencio, con una mirada seria pero empática. Y al final solo dijo: lo importante es que supiste elegirte a ti. Eso ya dice mucho de quién eres. Sus palabras me golpearon como un bálsamo. No buscaba juzgarme ni darme consejos, solo reconocía mi camino. Y en ese reconocimiento entendí que estaba listo para abrir mi vida de nuevo, con cautela, sí, pero también con esperanza. Esa noche, al escribir en mi diario, dejé constancia de mi nueva certeza. No todos vienen para quedarse, pero algunos llegan para recordarte que aún puedes volver a sentir. Por primera vez en mucho tiempo, dormí con una sonrisa, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había descubierto que la vida, incluso después de la traición, podía volver a sorprenderme.